Lian Ku regresó a su casa sin titubear y se sumergió de lleno en su cultivo. Comprendía que la energía sanguínea, reflejo de la fortaleza física de un artista marcial, no era la fuente de poder, sino el resultado de una constitución robusta, y que cada esfuerzo en forjarla alimentaba un ciclo virtuoso. Con la guía de Senior Hu y el apoyo de recursos invaluables, entre ellos, un incienso concentrador que facilitaba romper barreras internas, se sentía preparado para avanzar. La clave para superar la puerta de Pi residía en templar la energía del pecho, un proceso en el que cada entrenamiento se nutría con carne de pescado. A pesar de haber realizado 38 intentos, aún sentía que algo le faltaba. Entonces recordó otro consejo de Senior Hu, activar el chi y la fuerza interna para estimular la fascia y la piel, logrando lo que se conocía como refinamiento cutáneo. Según esa idea, cuando el calor fluía desde el pecho hacia los miembros, la transformación se iniciaba, aunque en aquel momento, sus esfuerzos, ya en su intento número 40, seguían siendo insuficientes. Su sistema mostraba una sincronización del 49%, tan próxima al umbral del 50% que prometía un cambio decisivo, pero sin los recursos necesarios, la barrera se mantenía. Con el pescado místico agotado y el efecto de las raíces del loto menguando, no le quedaba otra opción que salir a buscar más, lo que le hizo perder la noción del tiempo. Al amanecer, aún sin haberse levantado del lecho, se encontró con la visita inesperada de los padres de Hee-Seng y Li-Bo, preocupados por la ausencia de sus hijos. Lian Ku, con la serenidad de quien ha vivido 1000 batallas internas, los tranquilizó explicándoles que los muchachos habían captado la atención de los instructores, quienes les habían asignado una sala en el patio para entrenar intensamente. Con una sonrisa enigmática, Lian Ku dejó entrever solo lo necesario, sin revelar la totalidad de su lucha interior. La verdadera razón por la que no regresaron con él era que, en realidad, estaban demasiado asustados para volver, pues sus heridas aún no sanaban por completo y no querían preocupar a sus padres sin motivo. Con ese asunto resuelto, los tíos se presentaron con otro propósito, recordarle que el pueblo organizaba un nuevo sacrificio al dios del río. Lian Ku se sorprendió al oírlo, ya que recordaba bien esa costumbre, sobre todo cuando la última ceremonia apenas había ocurrido hace 3 meses, cuando lo normal sería esperar un año. La explicación era que, según decían los aldeanos, el dios del río había mostrado una señal divina, saltó del agua y atrapó a un pájaro gigante en llamas, rompiendo el cielo en el proceso. Al escuchar la historia, Lian Ku comprendió de inmediato que se referían al sapo devorador de ríos que había presenciado, una visión verdaderamente épica que no le impulsó a refutarla. En su lugar, se comprometió a contribuir con algo de dinero y participar en el evento, lo que bastó para calmar las inquietudes de los tíos, quienes, escasos en ofrendas, necesitaban toda la ayuda posible. Más tarde, Lian Ku retomó su entrenamiento en la cueva del loto, enfrentándose con determinación a sus 2 bestias a la vez, algo que antes apenas lograba al combatir contra una sola. Gracias al aumento en su nivel de fusión, había perfeccionado el control del agua, manejando una fuerza de unos 150 kilogramos comprimidos en 10 litros, equivalente a 15 kilos por litro, y superando así la puerta de Pi en su poder submarino. Con ese dominio, incluso calculaba que podría enfrentarse a 4 Yan Kai sin dificultad. Sin embargo, la técnica de forjar una espada de agua seguía en desarrollo, insuficiente para hacer frente a sus propias mascotas. Si contara con un arma apropiada, esa habilidad se convertiría en algo realmente formidable. En ese instante, recordó las palabras de su tercer hermano mayor acerca de las armas espirituales, esos instrumentos especiales capaces de autorrepararse y crecer en poder, aunque forjarlas exigía materiales celestiales y tesoros terrenales, algo casi inalcanzable para él en ese momento. Fue entonces cuando su mascota Chanqui, aún en medio del agua, detectó algo cálido. Sin dudar, Lian Ku siguió su instinto y descubrió, entre los escombros, un objeto que aún rebosaba energía. Para su asombro, se trataba de una pluma, la misma pluma del pájaro bermellón que había visto días atrás, tan singular en su aura que no podía ser un hallazgo ordinario. Consciente de la relevancia del objeto, decidió llevársela, pensando en consultarla con su hermano al elegir un arma. Pocos instantes después, Lian Ku arribó al condado de Pinyan, un lugar lleno de vida. Sin embargo, antes de alcanzar la forja de su hermano Smisi, algo inusual captó su atención, una espesa columna de humo negro se elevaba en la distancia, proveniente, según parecía, de cerca del condado de Pyongyang. Aunque se propuso comentarlo más tarde, al llegar a la forja olvidó por completo el humo, absorto en el objeto que tenía en sus manos. Tal como esperaba, su hermano reconoció de inmediato la singular pluma. Se trataba de un verdadero tesoro, la pluma de muda de fuego carmesí. Tan asombrosa era esta reliquia que el hermano de Lian Ku no perdió ni un instante en felicitarlo. Esta pluma no era un simple objeto, provenía del fénix de fuego carmesí, una criatura espiritual sumamente rara.
Cada vez que se enfrentaba a un peligro letal, el fénix volcaba toda su esencia vital en una sola pluma, esparciendo el resto de su plumaje para poder escapar. Entre todas, una pluma siempre albergaba la mayor concentración de vida, conocida como la pluma de oro de fuego escarlata. Con ella, el ave podía renacer, de manera similar a como una lagartija se desprende de su cola, aunque en este caso se trataba de abandonar por completo el cuerpo. La emoción en los ojos de Lian Ku se notaba, pero la euforia se vio atenuada por la aclaración de su hermano mayor: lo que tenía en manos no era la legendaria pluma dorada, sino un remanente. Aunque el golpe fue inesperado, Lian Ku no se dejó abatir. Aún así, consideraba el hallazgo como una oportunidad valiosa para forjar un arma espiritual, justo lo que necesitaba en ese momento. Tras meditarlo, decidió que su arma ideal sería una lanza, inspirada en su reciente enfrentamiento con un cangrejo pétreo, una lanza que funcionara de maravilla bajo el agua y complementara sus técnicas autogeneradas. Esta decisión, aunque inusual en su escuela por la rareza de las lanzas, sorprendió a su hermano, pero la determinación de Lian Ku fue tan evidente que no se discutió más. El proceso de forjar el arma no sería inmediato y requeriría unos días, algo que Lian Ku aceptó sin reparo. Sin embargo, justo antes de partir, volvió a captar esa inquietante columna de humo espeso en la distancia. Al preguntar a su hermano sobre el origen de aquel humo, la atmósfera cambió de inmediato. El semblante de su hermano se oscureció, y la rabia se hizo palpable al punto de romper la mesa que sostenía. No se trataba de un humo cualquiera. Provenía del templo Fawa, donde un incendio de magnitud se había desatado esa misma mañana. En medio de las llamas, había surgido algo que parecía salido de una pesadilla, un demonio montañoso. Horas antes de que estallara el caos, una mujer había sido vista corriendo desesperadamente hacia el templo. Su ropa desgarrada y el cuerpo lleno de moretones dejaban claro que había pasado por un infierno. Incluso estando embarazada, la mujer no se detuvo, el miedo la impulsaba a seguir. Pero justo cuando encontró a alguien a quien pedir ayuda, su cuerpo cedió y se desplomó. Afortunadamente, los presentes la socorrieron, aunque cuando recobró el sentido, las preguntas se hicieron inevitables. Proveniente de Wasu, ella contó que, 3 meses atrás, había viajado a Pinyan para visitar a sus parientes y se topó con un grupo de bandidos de aspecto turbio. La habían cegado y arrastrado a un lugar desconocido, un sitio que parecía sacado de una pesadilla, donde las víctimas eran torturadas hasta perder toda humanidad. Con tristeza, confesó que, de haber sido raptada por dinero, tal vez su destino habría sido menos cruel. No era que la intención fuera otra cosa, sino que en realidad querían algo aún peor de ella, transformarla en una píldora. En ese mismo infierno del que hablaba, el ritual prosiguió sin clemencia. Un sinnúmero de individuos encapuchados concentraron su energía en extraer inscripciones de una pobre víctima, obligando su cuerpo a hincharse de manera grotesca. Una vez reunida la fuerza suficiente, el hombre al que llamaban el Gran Superior se adelantó, portando un cuchillo aberrante. Con él, perforó al sacrificado y de esa acción nació lo que buscaban, una píldora retorcida y monstruosa, mezcla de pura maldad y la carne del sacrificio, un producto de la absoluta demencia. Algunos de los nuevos adeptos comenzaron a cuestionar lo que veían, y su desconcierto no era infundado. Fue entonces cuando su superior tomó la palabra con tono solemne y terrorífico, explicando que se trataba de una píldora prohibida, la conocida como píldora de perla fetal. El proceso comenzaba con un sacrificio que consumía un caldo preparado con la carne de un espíritu montañoso, sin importar el género de quien lo bebiera. Al ingerirlo, el estómago se hinchaba, albergando una masa de carne que, tras 3 meses, maduraría hasta convertirse en una píldora fetal, susceptible de ser recolectada y refinada en una píldora de perla fetal. Se decía que consumir una otorgaba la inmortalidad, aunque si la masa permanecía demasiado tiempo, podría eclosionar en algo que ni siquiera los más veteranos se atrevían a imaginar. Mientras tanto, en el templo Fawa, la situación parecía relativamente tranquila tras la partida del mayor para informar a las autoridades sobre la mujer, quedando el más joven con la tarea de llevarle algo de comer. Todo transcurría con una extraña quietud en la sala, y al ver la silueta de la mujer en la cama, asumió que había caído en un profundo sueño. Sin embargo, al intentar colocar la comida sobre la mesa, sus pies se toparon con algo pegajoso. Al principio, la confusión lo invadió, pero pronto un olor metálico lo alertó. Se trataba de sangre, fresca y palpable. Al girar hacia su origen, el pánico se apoderó de él, lo que veía no era otra cosa que la parte inferior de la mujer. Aunque sus instintos le decían que huyera, su mente se resistía a aceptar la realidad. Quizás estaba equivocado. Con la incertidumbre reinando en su interior, volvió a dirigir la mirada hacia la cama, y fue entonces cuando la vio, la parte superior de la mujer, inerte y sin vida. El terror le impulsó a querer escapar,
pero antes de que pudiera reaccionar, otra salpicadura de sangre le alcanzó la cabeza. Desconcertado, levantó la vista y desearía no haberlo hecho, pues allí, sobre él, se posaba lo que parecía ser el bebé más repulsivo que jamás hubiera imaginado, una criatura tan aberrante que ni su propia madre se dignaría a amarla. Y así, con un giro de eventos tan inesperado como macabro, se cerró el capítulo del día, dejando la historia en suspenso, invitando a esperar lo que vendrá en la próxima entrega. Si disfrutaste este video, deja un like y un comentario, y no olvides suscribirte.